que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, y quien te corona de misericordia. Bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser su santo nombre. Sí, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, y quien te corona de misericordias. Bendice alma mía, Señor, y bendiga mi ser su santo nombre. Sí, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Yo quiero vivir
solo para ti. Quiero vivir solo para ti. Jesús. Levanto mis manos hoy a ti, rogando en tu presencia un toque especial para mí. No hay nada que pueda hoy suplir, no, 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 tu dulce presencia que llena mi vida de ti. Con todo mi corazón yo quiero ser fiel, no quiero fallarte más. Ayúdame, Dios, y en mi debilidad tus manos conmigo y digamos: levanto mis manos hoy a ti, rogando en tu presencia, rogando en tu presencia un toque especial para mí. No hay nada que pueda hoy suplir tu dulce presencia que llena mi vida de ti. Oh, dile conmigo: con todo mi corazón, con todo mi corazón, yo quiero ser fiel. Oh, sí, no quiero fallarte más. Ayúdame, Dios, y en mi debilidad fuerte seré. Sí, con todo mi corazón. Señor, te adoramos en la hermosura de tu santidad. Y como
como la mujer samaritana, Señor. Hoy queremos beber de tu agua, el agua que jamás se acabará. Bueno, gloria a Dios por la música, estas canciones. Qué bueno cuando las letras realmente nos llevan al Señor, ¿no? Es así. Esta canción de No Basta, ¿no? Hecha por Carlos Alvarado, una de sus primeras canciones, bueno, una de sus tantas canciones. Es una canción muy importante, porque eh, él antes de su caída, ¿no? Porque él cayó con pecado y fue puesto a disciplina. Lamentablemente, su iglesia es una iglesia que se conoce como iglesia de fe, ¿no? Una iglesia de fe. Y su pastor, eh, pastores, eh, lo ministraron, ¿no? Bien. Y él se detuvo, ¿no? Su ministerio un tiempo porque justamente estaba en disciplina. Y son cosas, ¿no? Cosas que escapan, ¿no? Un poco a veces a la comprensión. Los pastores murieron en un accidente aéreo, ¿no? Justamente fue muy sonado ese caso de la avioneta de los misioneros, ¿no? Se hicieron varias conjeturas, una serie de especulaciones, que no viene al caso repetir, ¿no? Pero ahí murieron los que fueron los pastores de Juan Carlos Alvarado. O sea, el pastor y la esposa, ¿no? Y bueno, gloria a Dios, lo hermoso es que, así como Jimmy Swaggart, que también cayó, tremendo ministerio de... Sí, un ministerio de llamar al arrepentimiento, ¿no? Y realmente eh, a veces quizá se pasaba demasiado, ¿no? Porque nadie escapa de caer. Y finalmente él cayó, ¿no? Él cayó sobre un hábito seguramente que él tenía, pues, el problema de los hábitos. Me decía mi iglesia el domingo les predicaba acerca de no hay que dar lugar al diablo, ¿no? Y una de las formas de que le damos lugar al diablo es a través de nuestros viejos hábitos, ¿no? Que a veces, como es parte de nuestra manera vieja, de la pasada manera de vivir, pensamos que no es nada, pero esos viejos hábitos pecaminosos son puertas abiertas que hay que ir cerrando a través de una vida de santidad, ¿no? Así es. Bueno, lo, lo que interesante es que después, luego de que mueren sus pastores y bueno, luego él tomó ya otro rumbo, ¿no? Y es restaurado como Jimmy Swaggart lo fue, que Jimmy Swaggart, ¿no? Hasta ahora un hombre ya mayor, anciano, pero está ministrando, ¿no? Gloria a Dios. Y gloria a Dios realmente, ¿no? Porque hay que gozarse por la restauración, ¿no?
de la persona que cayó. No porque permanece caído, no, hay que gozarse. Y ahora lo ha hecho muy bien porque tiene todo un equipo, ¿no? Que está ahí con él permanentemente, ¿no? Ministra con su equipo, entre los cuales están sus hijos, hay nietos, es decir, familia y la gente más cercana, ¿no? Eh, y Juan Carlos Alvarado tomó otro rumbo. Y justamente, ¿no? Esta canción es una canción en donde justamente él expresa, él expresa justamente su evolución, digamos así, ¿no? De, de estar creyendo de una manera, o sea, como creen las iglesias de fe, que por cierto, no todo es negativo, no hay mucho de positivo en las iglesias de fe, mucho, mucho, ¿no? Pero sí, hay doctrinas que son erradas, ¿no? Por eso que él dice, no basta con cantar, no basta con adorar y cantar, no basta con pedir, ¿no? ¿no? El énfasis de pedir y recibirás, ¿no? No, y recibiréis. No, o sea la doctrina de fe, la doctrina de fe, todo es positivo, digamos, ¿no? Pero él menciona todos los puntos, ¿no? No basta con cantar, no basta con pedir, no basta con querer hacer, y es necesario, dice, morir, ¿no? Algo que lógicamente en las iglesias de fe no se predica, ¿no? O al menos hasta el tiempo en que yo estaba cerca al ministerio de fe, porque yo también he trabajado, he ministrado en una iglesia de fe y conozco, ¿no? Así que no hablo por hablar, hablo lo que he vivido, ¿no? Es una gran iglesia, tiene grandes cosas, grandes verdades rescatadas de la palabra para la iglesia actual, pero así como tiene cosas buenas, tiene también algunos errores de carácter doctrinal teológico, ¿no? Como la mayoría de las iglesias, ¿no? Así es, mayormente iglesias, me refiero, grandes denominaciones, ¿no? Y, pero él va, ¿no? Y después dice, no basta solo con decir, o sea, la confesión, ¿no? O sea, eso de tú puedes tener lo que digas, ¿no? Es leal, ¿no? No basta, en fin, y termina diciendo, es necesario morir. Es decir, el producto de el análisis escritural, ¿no? Más avanzado, y el propio análisis de su experiencia de vida, a qué lo condujo creer en una gracia liberal, no una gracia equivocada, ¿no? Una justicia equivocada, ¿a qué lo condujo, no? Entonces él dice, no, es necesario morir. ¿Morir qué? Morir justamente a yo, ¿no? A los deseos egoístas, ¿no? Hay que hacer morir las obras de la carne, dice la Biblia, ¿no? Hay que hacerlas morir. Y Dios no las va a hacer morir. Somos nosotros los que tenemos que hacer morir, ¿no? Ahora bien, esto es fuera de la lección, ¿no? Pero es lo que mientras están cantando Juan Carlos, estamos escuchando canciones hermosas y a la vez, ¿no? Cada uno eh, hablando a Dios con el Señor, ¿no? A la vez me venía todo esto que les estoy compartiendo, ¿no? Pero bueno, es como quien dice, una entradita, ¿no? Una entradita. Hoy entramos ya a la sexta lección, lección de nuestra serie sobre Cristología, ¿no? O sea, ya saben, ¿no? La Cristología en la teología
se refiere a la doctrina bíblica de Cristo, ¿no? Así es. O sea, esa es la cristología, pues, ¿no? Así es. Ahora, hoy vamos a ver la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Victoria y exaltación. Amén. Bien, Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestra elección de hoy día? Bueno, establecer la resurrección corporal de Cristo como un hecho histórico. La resurrección corporal de Cristo como un hecho histórico, ¿no? Y la demostración, ciertamente, ¿verdad?, de la satisfacción ante la justicia divina, ¿no? De las demandas de la justicia divina, ¿no? O sea que se pagó la deuda, ¿no? Y a la vez enlazado, ¿no?, con el ascenso al trono en el cielo, ¿no? Por eso el tema es la resurrección del Señor Jesucristo, victoria y exaltación. Muy bien. Número uno, en primer lugar, el hecho histórico. El hecho histórico. eh, ya, ok. El hecho histórico, la tumba vacía, ¿no? Así es. Es decir, hay que tener una cosa, que la resurrección registrada en los evangelios, no, y, y luego enseñada doctrinalmente por los apóstoles, la resurrección no fue ni es una metáfora espiritual. Ese es muy importante entenderlo, ¿no? No fue una metáfora espiritual, ¿no? ¿Y por qué? Porque la resurrección, cuando decimos evento histórico, ¿por qué? Porque fue un evento físico, un evento físico. Es decir, el cuerpo que fue sembrado en debilidad, como habla Corintios, resucitó en poder. ¿Qué? Resucitó en poder. El anuncio de los seres que estaban allí en la tumba dice así, ¿no? Y en Lucas 24, 5 al 6, ¿no? Cuando llega la mujer y dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿No? Y sigue diciendo, no está aquí, sino que ha resucitado. Resucitado. Es decir, su cuerpo. ¿Ok? Resucitó físicamente. Ya, entonces, algo que hay que tener como punto de partida en este tema es que la resurrección no es una metáfora, no es una alegoría, algo que nosotros podamos espiritualizar. No, la alegoría es espiritualizar. No, es algo literal. Ocurrió un evento, un suceso, un evento histórico que aconteció al tercer día. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante recalcar esto? ¿No? Y aquí viene, pues, la importancia de tener una explicación doctrinal de la resurrección. El hecho de la resurrección, ¿no?, testificada por los evangelistas, o sea, los que escribieron los evangelios, y tenemos ahora la doctrina, ¿no?, por Pablo. 1 Corintios 15:14 dice, miren la importancia que tiene doctrinalmente dentro de la salvación. Dice, y si Cristo
no resucitó, 1 Corintios 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Así es. Si Cristo no resucitó, es inútil predicar, ¿no? Porque la predicación tiene un propósito, ¿no? La predicación es predicar el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Propósito de la predicación es que la gente se salve. Claro, la gente, para salvarse, primero tiene que arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo, ¿no? Como Pablo es, él hablaba, ¿no? Arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Los dos elementos que componen lo que es la conversión, el volverse a Dios, ¿no? Del pecado, de los ídolos, a Dios. ¿Ok? Ahora bien, entonces, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Es decir, nuestra fe en Cristo no tiene ninguna importancia si es que Cristo no resucitó. Ya, entonces, pero ahí está el hecho. Cristo resucitó. ¿Ok? Entonces, nuestra predicación no es vana, ni tampoco nuestra fe. Ahora, un punto clave. La cruz fue el lugar donde Jesucristo pagó por el pecado. ¿Ok? La cruz fue ahí ese lugar. Quiero que entiendan algo. Hay mucha gente que venera la cruz, hasta la adoran, ¿no? Pero la cruz en sí misma, la cruz en sí misma, no es lo importante. Lo importante es la crucifixión, es decir, el crucificado, Jesucristo. Él es el importante, no la cruz. ¿Ok? Entonces, ahí en la cruz, Cristo pagó por el pecado. O sea, pagó la deuda, ¿no? Pero, como hablábamos en las enseñanzas anteriores, pero la resurrección fue el recibo de que Dios Padre aceptó ese pago. ¿Ok? Es decir, Jesucristo resucita y decir, como decir, pagué, debe mi recibo, Señor, de lo que he pagado. Acá está la constancia. Pagado. ¿Ok? Entonces, el perdón quedó disponible, el perdón de pecados para la humanidad entera, sin diferencia, judíos y gentiles. ¿Ok? Si Jesús siguiera muerto, entonces seguiríamos todos en nuestros pecados. ¿Entienden? Por eso es muy importante entender, no es solo el momento de la crucifixión lo importante en la resurrección, en la redención, perdón, sino también la resurrección. Porque repito, si Jesús siguiera muerto, como Pablo nos explica ahí en Corintios que hemos leído, seguiríamos en nuestros pecados. Nuestra fe es vana. Aún estaríamos en nuestros pecados. ¿Ok? Entonces, número uno, la resurrección es un hecho histórico. No es una metáfora,
fue un evento físico que ocurrió. El cuerpo fue sembrado en debilidad, resucitó en poder e inmortalidad. Porque una cosa es lo que experimentó Lázaro y otra cosa es lo que experimentó el Señor Jesús. Porque Lázaro revivió, pero Lázaro volvió a morir. Jesucristo ha resucitado y tiene un cuerpo glorioso, glorificado. No vuelve a morir, inmortal, eterno. ¿Ok? Bueno, esa es la gran diferencia. Y gloria a Dios, ese es nuestro destino. Ese es nuestro destino. Ahora bien, vamos a un punto número 2. La naturaleza de su cuerpo resucitado. Es importante señalar, que no fue una simple reanimación, ¿no? O un revivir como Lázaro, eso como ya lo dije, que volvió a morir. No, Jesús resucitó con un cuerpo glorificado e inmortal. Pero además de eso, un cuerpo que era tangible, o sea, palpable. ¿Ok? O sea, el cuerpo glorificado, o sea, no es un espíritu, no, es un cuerpo tangible, táctil, lo puedes tocar. ¿Ok? En Lucas 24:39 dice, Jesús le dice a Tomás, ¿se acuerdan de Tomás el incrédulo, no? Es uno de los discípulos. Y dice, si yo no lo viera y no viera sus heridas y lo tocara y que esto que lo otro, y eso se presenta a Jesús, ¿no? Y le dice, Tomás, ven, toca acá. Mira que un espíritu, ¿no? Dice Jesús, un espíritu, o sea, un fantasma, un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. No voy a entrar en los detalles de si creían en los fantasmas, si Jesús creía en los fantasmas, los espíritus. No voy a entrar en esos detalles, porque yo sé que la teología tradicional y muchos pastores han sido formados con la teología tradicional y son muy dogmáticos, no van más allá, ¿no? Pero bueno, prefiero no profundizar. Pero sí, este punto. Jesús le dice a Tomás, mirad mis manos y mis pies, palpad y ved. Y dice Jesús, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. O sea, no se le puede tocar. O sea, no deja huella, no tiene peso. Un espíritu, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque no tiene carne y hueso. Pero evidentemente el cuerpo glorificado, resucitado y glorificado, tiene pues carne y hueso. Esto es muy importante para entender nuestro destino, nuestro futuro. ¿Cómo va a ser nuestra existencia futura? Va a ser así, con un cuerpo con carne y hueso, pero sin sangre, ¿no? Y por lo tanto, si es carne y hueso, esa carne y hueso pesa, tiene un peso, ¿no? Y entonces le dice, como veis que yo tengo, le dice ellos, ¿no? Como veis que yo tengo. Y claro, ahí Tomás se tiró, Señor mío, Dios mío, ¿no? Y bueno, y entonces Jesús le dice, porque me viste, creíste, ¿no? Bienaventurados los que sin ver creyeron, ¿no? Eso fue para nosotros, porque nosotros sin ver creemos que Jesucristo está vivo. Amén. Así es, creemos que Jesucristo
está vivo. Es decir, el cuerpo de Jesús, además de ser un cuerpo tangible, trascendía a la vez las leyes físicas. ¿Por qué? Porque en Juan 20:19 dice, antes de este diálogo con Tomás, dice, estando cerradas, ¿no?, las puertas, entró, ¿no? Estando las puertas cerradas, él entró. O sea, en otras palabras, cruzó las paredes. Ya, esto es lo que yo llamo un cuerpo físico glorificado, pero con facultades celestiales. ¿Ok? Con facultades celestiales. Con facultades para poder moverse en esta dimensión, que en realidad es el cielo, ¿no? Es otra dimensión de existencia, pero es real y está, ¿no? Pero bien, entonces la naturaleza del cuerpo de Cristo resucitó para vivir para siempre. Tu cuerpo era tangible y era un cuerpo que trascendía las leyes físicas. Ahora bien, la resurrección, en realidad, podríamos decir que es el inicio de la exaltación, pero la exaltación en sí misma ocurre realmente cuando Él asciende al cielo. Entonces vamos a hablar ahora, tercer punto, de la exaltación, es decir, el ascenso de Jesús al cielo. Es decir, la historia sobre Cristo en la Biblia no termina en la resurrección. 40 días después, ¿no?, ascendió para ocupar su lugar de autoridad en los cielos, ¿no? Ahí en Hechos capítulo 1, verso 9, se nos narra la ascensión de Jesús. Y aquí vamos a ver algunos detalles. Dice, Lucas, ¿no?, es el que cuenta esto, y dice, y habiendo dicho estas cosas, ¿qué cosas? Dijo, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos, comenzando por Jerusalén, hasta lo último de la tierra. A eso se refiere, al verso 8. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos estaban mirando, viéndolo ellos, estaban mirando a Jesús, y de un momento a otro, Jesús comienza a elevarse. Pero acá hay un detalle en las palabras que utiliza Lucas. No dice que Jesús comenzó a subir, él, no dice así. Es como en la resurrección. Jesús no se resucitó a sí mismo. El Padre lo resucitó. O sea, el Padre lo levantó de la muerte. El Padre es el que le dio la victoria. ¿Ok? Bueno, cuando él está subiendo, él no sube por su propia cuenta, como Superman. No. Dice Lucas, dice, y viéndolo ellos, dice, fue alzado
Miren el término, porque estamos estudiando teología bíblica, ¿ok? O sea, la teología bíblica es netamente escritural, ¿ok? Y claro, estamos haciendo, en realidad, matizando entre teología bíblica y teología sistemática, ¿no? Pero en el manejo que estoy haciendo yo de los versículos es de la teología bíblica. ¿En qué sentido? En que la revelación de cada doctrina bíblica fue una revelación progresiva en las escrituras. ¿Me entiendes? Fue algo que fue en progreso. Ninguna doctrina estuvo de un porrazo, no, sino progresivamente se fue desarrollando la doctrina. ¿Ok? Igual, ¿no? Entonces, y luego cuando ya se tiene todo desarrollado, se condensa y de ahí surge lo que se conoce como la teología sistemática. Pero una correcta teología sistemática. No lo que dijo Lutero, no lo que dijo Calvino, Zwingli, o lo que dijeron otros grandes teólogos, muy respetables todos, pero con sus sesgos, con sus antis. La reforma protestante es básicamente anticatólico, anticatólico, todo era anticatólico. ¿Okay? Y por ese cometieron grandes errores en la interpretación de la Biblia. ¿No? Lutero, mismo Calvino, ¿no? Calvino estableció un concepto de la gracia, pero muy, muy equivocado, ¿no? Pero, en fin, es respetable. Y algunos dirán, pero ¿qué te crees tú? Me dirán a mí, ¿no? ¿Qué te crees tú? Que tú eres más grande que Calvino, que eres más grande que Lutero, que tienes más conocimiento de la escritura, qué cosa. Lo digo porque, lo digo porque según cierto sector de la iglesia y según el comercio cristiano de libros también, eh, lo, los personajes que uno tiene que reconocer, lógicamente, son los que tienen apellidos anglosajones. ¿Entiendes? Así es, ¿no? Todo es europeo, no estadounidense, autores, entre comillas, ¿no? En Latinoamérica también han surgido grandes teólogos, ¿no? Eh, no puedo estar de acuerdo en todo, pero yo respeto mucho a Samuel Escobar, por ejemplo. Él fue uno de los fundadores de la teología latinoamericana y del seminario teológico latinoamericano. Y Samuel Escobar fue mi mentor. Él me enseñó a mí a hacer investigación teológica antes de que yo pisara un seminario. Porque yo básicamente era un autodidacta. Y fui un autodidacta y como autodidacta conocí todas las corrientes teológicas. Y Samuel sabía bien que yo no quería ir a ningún instituto. Bueno, pero con el tiempo eh, tuve que asumir de que si no lo hacía, no iba a poder desarrollarme en el pastorado dentro del contexto de iglesias que hace unas décadas él reconocía como las cristianas, eran las evangélicas, ¿no? Entonces, el movimiento cristiano, digamos así, que viene después del movimiento carismático, es posterior, porque es posterior. O sea, yo no hubiera podido, ¿me entiendes? Entonces, ahora, evidentemente tampoco no lo iba a necesitar, porque con mi esposa fundamos nuestra primera iglesia en el año 1981, ¿no? Mucha de esa gente llegó a ser de la Alianza Cristiana y Misionera cuando nosotros dejamos todo ello, ¿verdad? Y, en fin,
Pero como digo, algunos dirán, ¿y este qué se cree? No, yo no me creo nada. Simplemente me creo lo que el Señor ha hecho de mí, nada más. Él me constituyó como pastor y maestro. Punto. Yo soy lo que el Señor hizo de mí, por la gracia, no porque lo merezca. Pero una cosa sí, yo puedo decirte, que soy un serio estudiante de la Biblia y sigo estudiando la palabra de una manera autodidacta, actualizándome. Y como ya tengo las herramientas que estudié en los seminarios y que también mi mentor en los inicios, Samuel Escobar, me enseñó a investigar teológicamente y las herramientas que hay que usar. Y ahora, hoy en día, que hay todo tipo de herramientas, entonces olvídense, pues el que no quiere seguir aprendiendo es porque no quiere, pues, ¿no? Es respetable. Hay gente que está conforme con lo que cree y bien, está bien. Pero evidentemente está bien para ellos, pues, ¿no? Pero no para mí, porque se trata de la verdad. Y la verdad, Jesús lo dijo muy claramente, tu palabra es verdad. No es la teología de fulano, de sutano, de vengano, del pastor Jorge Ruiz, no, es la escritura que hay que escarbar. Por eso, ahora, te digo todo esto porque sé que a veces cuando uno comienza a hablar cosas con una autoridad, ¿no? Así especial, piensan que no está siendo presuntuoso. Y no tengo nada que presumir. Simplemente fluyo en mi don, nada más, ¿no? Y entonces, y una cosa que es muy importante en el estudio de la palabra, es leer con calma y tomar en cuenta cada frase, cada palabra, tomar en cuenta. Porque la revelación no viene a través de estas palabras. ¿Me entiendes? La revelación nos viene a través de estas palabras. Y hay ahí la importancia de entender la semántica, de entender el contexto, de entender algo de las lenguas, ¿no? O sea, de poder acudir a herramientas que hoy nos permiten ir al griego, ir al hebreo, ir al arameo, en fin, hasta el latín, ¿no? En fin. Entonces, lo que quiero que capten es esto. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Este es muy importante, porque nos está diciendo algo implícitamente. Por eso en la palabra de Dios está la verdad explícita, pero también está lo implícito. Y es a veces lo implícito lo que la gente no quiere ver. Si dice fue alzado, es porque evidentemente fue alzado, ¿no? Fue alzado. Ahora, voy a decir, ¿quién lo alzó? Bueno, no lo dice, pero miren a continuación lo que dice Lucas. Dice, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube, ¿ok? Le recibió una nube. ¿Ustedes han visto una nube que recibe? ¿Me entiende? ¿Me entiende la idea? Una nube recibiendo. ¿No? Dice, y le recibió. Ahora, esto, concatene. Fue alzado y le recibió una nube. ¿Bien? Y cuando él entró en esa nube, quedó oculto. Ya no se le vio más. ¿Ok? Ya no se le vio más. Ahora, ¿qué fue esa nube? Miren, si ustedes hacen un estudio sobre las nubes en la Biblia, y van a ver que las nubes están presentes en muchas ocasiones
junto a ciertas especies de naves. Sí, inclusive en lo que algunos llaman la segunda venida, pero en realidad es la tercera venida, porque la primera venida de Jesús fue cuando Él se encarnó. La segunda venida, ¿no? Aunque no pisa la tierra, pero es segunda venida, porque así lo dice Jesús en Juan 14:3. Dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. O sea, él va a hacer con nosotros lo que hicieron con Él. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bueno, esa es la segunda venida. Y entonces lo que ocurre al fin de los tiempos, antes del milenio, bueno, esa es la tercera venida, ¿no? Entonces, y ahí se nos dice, y viene con las nubes, aparte del ejército vestido de lino fino y todo esto y sus millares, ¿no? Como profetizaban, ¿no? Santos, ¿no? En fin, los santos por millares, en fin, y los ángeles y todo lo que va a venir. Es decir, las nubes están presentes. Y también caballos, ¿no? Ahora, uno dirá, bueno, entonces me dice a uno, ¿no? Sobre todo aquellos que son expertos en, en escatología y sobre todo en Apocalipsis, ¿no? Como un libro de revelación de los últimos tiempos. Miran, no negarás que el Apocalipsis tiene términos que son figurativos, ¿no? Que son lenguajes simbólicos. Sí, claro que no, no voy a negar eso. Hay partes que son simbólicas, así es. Pero el lenguaje simbólico tiene un tono muy claro, muy definido. Tú te das cuenta que es un símbolo de una realidad natural. Muchas veces se habla de realidades naturales, pero en símbolos. ¿Ok? Así es. Sí, yo lo admito. Pero permítanme, porque total, tenemos tiempo, no hay ningún problema. Tenemos tiempo. Quiero mostrarles con la Biblia eh, en un ratito, por favor. Normal. En Apocalipsis mismo. Porque mejor decía, como decía el presidente Belaúnde, al mapa. Vamos al mapa, a la Biblia misma. Vamos ahí. A ver, listo. En Apocalipsis 19 dice así, mira, Juan está mirando, y dice, y vi el cielo abierto, ¿no? ¿Qué cielo? El cielo de Dios, por supuesto, abriéndose, ¿no?
como una especie de portal, ¿no?, que se abre. Dice, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, o sea, la segunda persona de la divinidad, ¿no? Así es, el ungido de Jehová. Dice, y los ejércitos celestiales, dice, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, ¿no? En el anterior pasaje, se habla de la iglesia vestida de lino, ¿no?, de lino fino, ¿no? Por eso que sabemos que es la iglesia la que está hablando ahí, de la iglesia. Y los ejércitos celestiales, ¿no?, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, o sea, esto habla de santidad. Le seguían en caballos blancos, o sea, atrás de él. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ajá. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, o sea, el anticristo, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves saciaron de las carnes de ellos. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto
debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir a que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y el bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. Y así. Ahora bien, entonces, si miramos, ¿no?, estos pasajes que hemos estado leyendo, uno puede darse cuenta clarito qué es figurativo, simbólico, ¿no? O una expresión, una manera de expresar de Juan en este caso, de lo que ve, de lo que es, sabe diferenciar de lo que es realmente literal. O sea, lo literal es de que Jesucristo viene a la tierra y viene con sus ejércitos, ¿qué? Y viene para establecer su reino de 1000 años en la tierra, ¿no? Así de simple, ¿no? Y el anticristo, el falso profeta y todo eso es histórico, todo eso va a ser histórico, va a ser real, es real, ¿me entiendes? O sea, no se puede agarrar y algo que está narrándose como suceso, cómo ocurre el evento, pensar que es una alegoría. No, esto es literal, ¿ok? Literal, así es. Ahora bien, hecho este acápite, ajá, ahora sí, vuelvo a a lo que entonces, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó sus ojos, ¿no? Entonces, cuando él recibió una nube, evidentemente, o sea, aquí lo que le contaron a Lucas, esto, porque Lucas no lo vio, lo vieron otros, los discípulos, los apóstoles, y seguramente algunos cercanos a él, a ellos, ¿no? Simplemente vieron que la nube le recibe y queda oculto en sus ojos. Entonces, ¿qué podemos entender? ¿Qué podemos entender? Que de ahí fue llevado. Pregunto, ¿qué necesidad tiene Jesús de venir en caballos? ¿Qué necesidad de venir en caballo él y todo el ejército que vendremos con él en caballos? ¿Qué necesidad? Es decir, puede ser algún tipo de objeto similar a un caballo.
que es lo que Juan podía entender, ¿no? Igualmente es la nube. O sea, y le recibió la nube. Si fue alzado, ¿no? Él ha debido, se supone, pasar la nube y seguir siendo alzado hasta llegar al cielo. ¿Por qué tuvo que recibirlo esta nube? ¿No? Es decir, para mí es muy claro, fue llevado en esta nube, fue llevado en esta nube al cielo de Dios. Hoy, hoy, exactamente hoy, que estamos 1 de diciembre, rápido se ha pasado el año, hoy han salido las últimas informaciones sobre el famoso cometa IE3, Atlas, ¿no? Donde cada vez hay más indicios en favor de que es artificial. Se acumulan los indicios, pero los astrónomos y astrofísicos convencionales y bajo la tutela de la NASA o de la Agencia Europea y otras, pues simplemente ellos están prohibidos de decir lo que es, pero todos los indicios, y sobre todo, se acaba de recibir una foto tomada por un, ojo, no un astrónomo profesional, sino por un astrónomo eh, que es astrónomo, digamos, empírico o si se quiere, autodidacta, ¿no? Pero que tiene el telescopio no a un nivel profesional como lo tiene la NASA y como lo tiene el catedrático, el rector ahí de astronomía, Loeb, se apellida Loeb, ¿no? Y otros, ¿no? En el mundo. No, un telescopio semiprofesional, pero ha sabido aprovechar ciertos enfoques para quitarle la luz, el brillo y poder ver bien. Y, y ahora casi ya se ve la forma de una nave. Pero yo me sorprendía porque, y caramba, ya por fin ya acabaron con esa tontería de estar dándole vuelta al asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen, no, es que si el mundo sabe que hay extraterrestres, que existen, si el mundo sabe de esto, pues, ¿cómo va a haber pues, una catástrofe, un impacto? Y aún ¿no? Las grandes religiones van a ser afectadas, y usted sabe que las religiones siempre han sido usadas para todos los intereses habidos y por haber, ¿no? La política, la economía, para manipular a la sociedad, para todas usar las grandes religiones. Pero la realidad es la pregunta que yo me hago, decía, pero mi pregunta es, ¿en qué niega el que existan seres
como nosotros, inteligentes, supuestamente más avanzados, porque para poder venir desde tan lejos hasta aquí, ¿verdad? Y viajar según lo que dicen los teóricos, pues, de astrónomos y astrofísicos, que son millones de años que tiene este cometa, entre comillas, ¿no? Eh, es decir, simplemente dicen, no, todavía nos faltan unos detalles para estar firmes, seguros de que es esto o es lo otro. O sea que esta palabra todavía está en la indefinición, ¿no? Y van a esperar hasta el 19 de diciembre, que es cuando este objeto va a pasar más cerca de la Tierra. Y se supone que allí se van a poder ver lo que ya otros astrónomos y astrofísicos ya están viendo, ya ahorita están viendo, o sea, haciendo lo mismo que este astrónomo no profesional eh, hizo en Hawái para poder enfocar y sacar tremenda foto que ha sacado y donde se ve claramente la forma de la nave, ¿no? Y así es. Y otras consideraciones, ¿no? Como la cola invertida y por qué es tan lisa. Porque ahí cuando hay turbulencia es una cosa pues ondulante. No, esta es una cola lisa, ¿no? Y en otras no se ve nada. O sea, es un camuflaje, podría decirse, ¿no? En fin, ustedes dirán, el pastor Jorge y ahora ya cree ya en los marcianos, el pastor, no hay nada que hacer, la vejez se volvió loco. Bueno, pues, yo respeto lo que puedan pensar todos, ¿no? Pero sí es muy importante tener un pensamiento crítico, porque si no tienes pensamiento crítico, no eres libre, no eres libre. Tienes que tener pensamiento crítico para poder preguntarte cosas y arriesgarte. Si me equivoqué, pues, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pero la pregunta es, ¿en qué va a contradecir la existencia de un Dios creador, la existencia de estos seres? ¿En qué? Si hay millones de galaxias y millones de planetas, es decir, ¿en qué contradice? ¿En qué lo contradice? Dios es un Dios de propósito. Dios, imagínense usted, hay millones, ya está probado, ya no solamente dos, tres, hay millones de planetas iguales al planeta Tierra, pero tan distantes. Una generación nuestra no llegaría ya, pero existen. Ahora, ¿por qué pensar que somos los únicos? Porque dice, no, que la Biblia hace de nosotros el centro de todo. Error de interpretación de la Biblia. O sea, error de interpretación, pues, de los teólogos, no tanto antiguos, los prototeólogos, como los teólogos de la antigüedad y como los teólogos actuales. O sea, error de interpretación, porque para nada niega. Dios es Dios de toda la creación. Pablo habla de Cristo como el Cristo del cosmos. Cristo es el Cristo de todo el cosmos, ¿no? Así es. La creación toda gime aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Ah? Que los planetas gimen. En fin, como digo, ¿no? Y bueno,
Esos eran los detalles, ¿no? La ascensión. Pero esta ascensión tenía un propósito, ¿no? Ahí en Hebreos 1:3 dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, lo que Pablo habla en Filipenses, ¿no? Fue exaltado hasta lo sumo, ¿no? Así es. Se sentó a la diestra. Ahora, aquí viene otro comentario muy importante. Explicación teológica de la palabra sentarse. ¿Por qué? Porque algunos interpretan la palabra sentarse como que significa que la obra de la redención terminó. No, no subió, la obra de la redención terminó, ¿no? Y esto basado en que los sacerdotes del Antiguo Testamento nunca se sentaban mientras servían. ¿Por qué? Mientras servían. Ahora, pero el punto no hay que quedar con la palabra sentarse, sino hay que leer todo junto. Dice, sentarse a la diestra, ¿no? ¿De qué enfatiza esto? Pues significa ocupar el lugar de máxima autoridad en el cielo y toda la creación. No significa que ya terminó todo su trabajo redentor. No, porque todavía no ha venido por nosotros. No, no todavía. No ha venido por nosotros. O sea, el plan de redención abarca hasta el tiempo del fin. No, o sea, sentarse a la diestra lo que significa es ocupar el lugar de máxima autoridad en el cielo y toda la creación. Es el nombre que es sobre todo nombre, en otras palabras, ¿no? Debido a su obediencia hasta la muerte, el Padre le confirió el señorío absoluto a Jesús, a su Hijo. Ahí Filipenses 2:9-11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua, ¿no? Toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Por qué? De lo que están en los cielos. O sea, hay cielos es en plural. Es decir, en el cielo de Dios, en el cielo, que es el espacio sideral o la expansión, en nuestro cielo, que es la atmósfera, y en la tierra y debajo de la tierra, que no es debajo del círculo, no. Debajo significa al interior de la tierra. ¿Esto qué nos está revelando? Nos está revelando que al interior de la tierra hay seres que también se tienen que arrodillar ante Jesús como el Señor de señores, como el que tiene toda la autoridad sobre toda la creación, sobre todos los cielos y sobre toda la tierra, por fuera y por dentro. Hermano,
¿Por qué ser tan presuntuosos de creer que lo sabemos todo? ¿Por qué pensar que sabemos todo sobre la Tierra? No, hermano. Actualmente los científicos que trabajan en el mar están descubriendo en las profundidades, haga la redundancia, más profundas del mar, están descubriendo animales que por siglos nunca se han visto. Y así, y animales raros, con una morfología que no parece de este mundo, ¿no? Y están descubriendo. Siempre hay por descubrir. Hay muchas cosas que ignoramos de la creación y de la tierra. ¿No? O sea, que viva gente, seres, intraterrenos. ¿En qué afecta? ¿Ah? ¿Quiénes son? ¿No? La Biblia dice que Cristo pasó a las partes más bajas de la tierra, ¿no? Ahí hizo varias cosas, entre las cuales fue y predicó a los espíritus del periodo de antes del diluvio, ¿no? ¿No? En fin, hay seres que existen, lo que hay es existencias de las cuales no estamos conscientes. ¿Me entiendes? Hay maneras de existir diferentes. Y es que hay que partir de un punto. La muerte no es dejar de existir, por ejemplo, ¿no? La muerte no es dejar de existir. La muerte física es la separación del alma y el espíritu, que es el hombre interior, del cuerpo físico. Pero el hombre interior sigue para adelante. Ahora, lógico, hay dos destinos. Sigue para adelante con Dios por la eternidad o en el infierno con el diablo. Son los dos destinos eternos. Pero, y además, todos van a resucitar. También los incrédulos también van a resucitar. Porque al infierno se va a ir la gente con cuerpos, no se dice glorificados, sino con cuerpos perpetuos. O sea, con cuerpos resucitados y que van a ser también inmortales en cierta manera, ¿verdad? Pero experimentando lo peor, ¿no? La muerte eterna, lejos de Dios, en el infierno. Terrible, ¿verdad? Terrible. Pero bueno, esto nos muestra que hay seres en todo lugar. Es, es para mí, cuando yo escucho hablar a algunos teólogos, a algunos pastores, y que ven esto como aberrante, yo digo, no, lo aberrante es su mente. Porque yo digo, ¿cómo pueden concebir que un Dios tan grandioso como nuestro Dios, un Dios inconmensurable, que como Agustín hablaba, no lo podemos poner en nuestro cerebrito, no lo podemos poner, ¿no? No. Es decir, pensar que va a crear todo un vasto universo, ¿no? Y que voy a dar unas conferencias especiales sobre esto de la creación, ¿no? Para que vean las cosas que he ido descubriendo haciendo teología bíblica. En Génesis,
Y bueno, pero el punto es un Dios grande, ¿creen que va a limitarse a ser seres solamente para el planeta Tierra? No, hay que entender, es decir, Dios se ha revelado al hombre, Dios se ha revelado con la palabra escrita, la palabra escrita y en Cristo, se ha revelado al ser humano que es la tierra. Esa revelación es para el ser humano que es la tierra. ¿Ok? Y es para nosotros esa revelación. Pero hay cosas secretas, ¿no? O sea, si hay otros seres en otro lugar, pues Dios se revela a ellos de acuerdo a como ellos son, a como Dios los creó a ellos, ¿no? Así es. O sea, Dios es Dios y hay que dejar que Dios sea Dios, no tratar de ocupar el lugar de Dios. No, Dios es Dios. Para terminar, voy a dejar esto porque ya me he alargado demasiado. A ver, en Apocalipsis 1:8 dice, porque Él vive, nosotros también viviremos. Aleluya. Nuestra esperanza, queridos hermanos y hermanas, no está puesta en un líder muerto, sino en un Señor que tiene las llaves de la muerte y del Hades, ¿no? Como dice Apocalipsis 1:18. Ahora bien, hermanos y hermanas, el ciclo está casi completo, casi profetizado, fue la primera lección, preexistente, la segunda, encarnado, muerto, sepultado, resucitado, exaltado, ministro del santuario, y hay que desarrollar más. Nos falta todavía un poco más. La próxima lección, no se lo pierdan, la séptima, la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada? Es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, nos estamos viendo en la próxima lección, donde estaremos hablando sobre el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, la esperanza bienaventurada. Soy vuestro amigo, el pastor Jorge Martín Ruiz Barrantes, para servirles. Este material es un material dispuesto gratuitamente para todos ustedes en el cuerpo de Cristo y en especial para todos los miembros de la iglesia que pastoreo, que es la comunidad cristiana, los discípulos de Jesús, aquí en Lima, Perú, en San Juan de Miraflores. Gracias por estar ahí. Los que quieran apoyarnos pueden hacerlo. Más arriba pueden encontrar hacia dónde tienen que dirigir sus ofrendas y estaremos muy agradecidos por su apoyo. Bendecidos, nos estamos viendo en el próximo video, en el próximo video, no mañana, no, puede ser que salga en la madrugada, así es, porque sale calientito del horno, ahorita lo mismo sale, ¿sí? Bendecidos y, y bueno, nos estamos viendo. Gracias por todo.